Esta es la sesión 11 del módulo 3 del canal Electrónica Analógica. El módulo 3 incluye la descripción de la estructura, funcionamiento y características de los transistores de efecto de campo, en sus dos versiones, los JFET y los MOSFET, el estudio de los diferentes circuitos de polarización y las configuraciones de amplificadores para estos dispositivos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos, más la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a analizar los amplificadores en la configuración Drain común, implementados con los tres tipos de transistores de efecto de campo, MOSFET de enriquecimiento, MOSFET de vaciamiento y JFETs, repasando en primer lugar los conceptos más importantes para el manejo de estos dispositivos. La entrada de los amplificadores Drain común se encuentra entre Gate y Drain y su salida entre Source y Drain. Como hemos indicado anteriormente, las características deseables de todo amplificador lineal son que amplifiquen la señal de entrada sin distorsión dentro de un rango de voltajes de entrada específico, que tengan alta impedancia de entrada para poderlos conectar a otros circuitos produciendo la menor alteración posible, que tengan baja impedancia de salida para poderles conectar diferentes circuitos de carga y continúen manteniendo el voltaje de salida deseado. Veamos cómo cumplen con estas características los amplificadores Drain común. El procedimiento a seguir para elaborar el circuito AC y calcular las variables de interés de un amplificador lineal es el siguiente. Primero, determinar el punto de operación del transistor considerando solo las fuentes de C. Segundo, seleccionar el modelo de pequeña señal que se va a utilizar para realizar los cálculos en AC y calcular los parámetros de pequeña señal o buscarlos en la hoja de especificaciones del dispositivo. Tercero, elaborar el circuito en AC a partir del diagrama del modelo seleccionado, colocando los componentes externos según el circuito original, sustituyendo las fuentes de voltaje independientes por cortocircuitos, las fuentes de corriente independientes por circuitos abiertos y los condensadores por cortocircuitos. Y cuarto, resolver el circuito para obtener las variables de interés. Esta lámina nos presenta las configuraciones de las redes de polarización para los transistores MOSFET de enriquecimiento, el circuito con fuente doble, la conexión gate-drain, la red con divisor de voltaje y la polarización con fuente de corriente. Y aquí tenemos las redes de polarización para los transistores JFETs, válidas también para los MOSFET de vaciamiento, la red de autopolarización, la red con divisor de voltaje en gate y la polarización con fuente de corriente. Esta lámina nos presenta las características de transferencia de los tres tipos de dispositivos con la correspondiente ecuación que relaciona la corriente de drain con el voltaje gate source necesaria para determinar el punto de operación. Este es un resumen de los procedimientos para calcular el parámetro de transconductancia Gm correspondiente a los distintos tipos de dispositivos. Para los MOSFET de enriquecimiento, en primer lugar se determina el valor de la constante K a partir de los parámetros que proporciona el fabricante mediante alguna de las dos expresiones mostradas en la lámina, y luego se calcula el valor de la transconductancia Gm utilizando una de las tres ecuaciones presentadas. Para los MOSFET de vaciamiento o los JFETs, en primer lugar se determina la transconductancia Gm0 dada por la relación 2 por IDSS sobre el valor absoluto del voltaje de apagado BGS off, y luego se calcula la transconductancia Gm correspondiente al voltaje de polarización BGS mediante la expresión Gm0 multiplicado por 1 menos BGS sobre BGS off. Finalmente, esta lámina presenta los modelos equivalentes de pequeña señal. A la izquierda tenemos el modelo simple, en el que está definido el voltaje BGS alterno entre los terminales de gate y source y la fuente de corriente dependiente cuyo valor es GMBGS, la cual circula de drain a source. A la derecha vemos el modelo que incluye la resistencia RO entre drain y source para tomar en cuenta la pendiente en las curvas de la característica de salida y las ecuaciones para calcular el valor de RO dependiendo de la información disponible. Aquí tenemos la configuración Drain común para un MOSFET de enriquecimiento canal N con dos redes de polarización diferentes,
una con divisor de voltaje en el gate y la otra con fuente de corriente. La entrada a estos amplificadores es el terminal de gate, donde se conecta a través de un condensador de acoplamiento la fuente alterna B sub F, la cual tiene una resistencia interna identificada como RF. La salida es el terminal de source, donde se conecta, también a través de un condensador de acoplamiento, la carga RL. El terminal de drain está conectado directamente a la fuente de alimentación B sub DD, así que para el circuito AC, dicho terminal está conectado a tierra. Comenzamos el análisis determinando el punto de operación para obtener la corriente I sub D y los voltajes VGS y B sub D, y comprobamos que el amplificador se encuentra polarizado en la zona de saturación. En el segundo paso, seleccionamos el modelo de pequeña señal y calculamos los parámetros correspondientes. A continuación dibujamos el circuito 1, en el que sustituimos la fuente de voltaje DC y los condensadores por cortocircuitos. A partir de ese diagrama elaboramos el circuito AC, identificado como circuito 2, comenzando por dibujar el modelo de pequeña señal en el que identificamos los terminales gate, drain y source. La fuente de corriente dependiente GM-VGS circula de drain a source y en paralelo con ella está la resistencia RO. El voltaje VGS está definido entre gate y source. A continuación colocamos los componentes externos. En gate está conectada la fuente de voltaje B sub F con su resistencia RF en serie, por la que circula la corriente I sub I. Entre gate y tierra están las resistencias R1 y R2, cuyo paralelo vamos a denominar RG. El voltaje de entrada al amplificador B sub I está definido entre gate y tierra. El drain está conectado a tierra. Entre source y tierra está conectada la resistencia RS y en paralelo con ella la resistencia de carga RL por la que circula la corriente I sub O, y entre los terminales de RL está definido el voltaje B sub O. La resistencia de entrada RI es la resistencia equivalente entre gate y tierra, definida por la relación B sub I entre I sub I, y la resistencia de salida RO es la resistencia equivalente entre source y tierra cuando se ha desconectado RL. Para poder trabajar con este circuito de forma más cómoda, lo redibujamos colocando todas las tierras en la parte inferior, con lo cual nos queda el circuito 3. Una vez que disponemos del circuito AC, pasamos a calcular las variables de interés en forma literal. Comencemos por determinar la ganancia A sub B, definida por la relación B sub O sobre B sub I, ya que B sub I es el voltaje de entrada al amplificador. El efecto de la resistencia de la fuente de entrada RF se considerará posteriormente. Entre source y tierra están conectadas las resistencias RO, RS y RL, por lo que para simplificar los cálculos definimos el paralelo de estas tres resistencias como RP. El voltaje B sub O es el voltaje sobre dicha resistencia, dado por GM/VGS por RP, con signo positivo, ya que la corriente circula del terminal positivo al negativo de B sub O. Para determinar la relación entre B sub O y B sub I, podemos escribir que el voltaje B sub I es igual al voltaje VGS más el voltaje B sub O. Por lo tanto, VGS es igual a B sub I menos B sub O. Sustituyendo este valor de VGS en la ecuación 2, obtenemos la ecuación 4 y separando las variables BO y BI, obtenemos la ecuación 5. Por lo tanto, la ganancia sub B, dada por la relación B sub O y sobre B sub I, está dada por la ecuación 6. AB igual a GMRP sobre 1 más GMRP, con signo positivo y una magnitud siempre inferior a 1. Por lo tanto, el voltaje de salida de un amplificador drain común está en fase con la entrada y su magnitud es inferior, pero por lo general muy próxima al voltaje aplicado en la entrada. En cuanto a la resistencia de entrada RI, definida por la relación B sub I entre I sub I, en el circuito vemos que es la resistencia RG igual al paralelo de R1 con R2. Para calcular la resistencia de salida RO, tenemos que desconectar RL, sustituir la fuente de voltaje de entrada B sub I por un cortocircuito, aplicar a la salida una fuente de prueba B sub P
y calcular la corriente que circula por dicha fuente I sub P para determinar RO como la relación B sub P sobre I sub P. En la entrada podemos observar que al sustituir B sub I por un cortocircuito, el terminal de gate queda conectado a tierra a través de dos resistencias en paralelo por las que no circula corriente, por lo que ahora VGS está entre source y tierra, con el terminal negativo en source, lo que significa que VGS es igual a menos BP. Podemos escribir la ecuación de las corrientes en el nodo de source en el que entran la corriente IP y la corriente GM-VGS, y salen las corrientes BP sobre RO y BP sobre RS. Por lo tanto, podemos escribir IP igual a BP sobre RS más BP sobre RO menos GM-VGS. Sustituyendo VGS por menos BP y sacando BP factor común, resulta IP igual a BP que multiplica a 1 sobre RS más 1 sobre RO más G sub M. Recordemos que G sub M tiene unidades de miliamperios sobre voltios, correspondientes al inverso de una resistencia. Por lo tanto, la resistencia de salida RO dada por B sub P sobre I sub P es igual a la expresión 1 dividido entre 1 sobre RS más 1 sobre RO más GM, lo cual corresponde al paralelo de RS con RO con 1 sobre GM. El término 1 sobre GM es fundamental en esta expresión, porque es un valor muy bajo en el orden de las unidades o decenas de ohmios, lo que hace que la resistencia de salida de estos amplificadores sea baja, característica deseable en los amplificadores lineales. La ganancia de corriente está dada por la relación A sub I igual a I sub O sobre I sub I. En el circuito de salida tenemos que la corriente I sub O es igual a B sub O sobre RL. Por otra parte, en el circuito de entrada tenemos que la corriente I sub I es igual a B sub I sobre la resistencia de entrada RI, cuyo valor ya hemos calculado es igual a RG. Por lo tanto, la ganancia de corriente A sub I es igual al cociente B sub O sobre RL dividido entre el cociente B sub I sobre RG. Dado que B sub O sobre B sub I es la ganancia de voltaje, A sub I es igual a sub B por RG sobre RL, y sustituyendo a sub B por su expresión, obtenemos A sub I igual a GMRP sobre 1 más GMRP, que multiplica a RG sobre RL. Dado que la primera fracción tiene por lo general un valor próximo a 1 y que RG es usualmente mucho mayor que RL, la ganancia de corriente es elevada. Por último, tenemos que calcular la ganancia de voltaje total, A sub BT, definida como la relación entre el voltaje de salida B sub O y el voltaje de la fuente de entrada B sub F, ya que esta es la verdadera ganancia que va a aplicar el amplificador a la señal de voltaje que se conecte en su entrada. En el circuito de entrada, vemos que la relación entre los voltajes B sub F y B sub I puede calcularse mediante el divisor de voltaje B sub I igual a RG sobre RF más RG por B sub F. Por otra parte, el voltaje B sub O sobre B sub F puede escribirse como B sub O sobre B sub I, que multiplica a B sub I sobre B sub F. La primera fracción es la ganancia de voltaje A sub B, y la segunda es el divisor de voltaje previamente calculado. Por lo tanto, la ganancia de voltaje total ABT está dada por G sub MRP sobre 1 más G sub MRP multiplicado por RG sobre RF más RG. Si RG es mucho mayor que RF, la ganancia total es prácticamente igual a la ganancia de voltaje A sub B previamente calculada. Hagamos un ejercicio con un amplificador drain común implementado con el MOSFET de enriquecimiento canal N identificado como BS170. Para el circuito mostrado en la figura, A. Calcule la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. B. Escriba las ecuaciones del voltaje de gate total VG el voltaje de source total Bs y el voltaje de salida alterno B sub O si el voltaje de la fuente alterna está dado por la ecuación Vg igual a 3 voltios que multiplica a seno de 2 pi 1000 t. C. Indique el máximo voltaje que puede aplicarse a la entrada
sin que se produzca distorsión a la salida. D. Compruebe que los condensadores de acoplamiento no afectan la operación del circuito a una frecuencia de 1 kHz. Como podemos observar, el amplificador está polarizado con un divisor de voltaje en gate, donde R1 es igual a 1 megomio y R2 igual a 2 megohmios. La resistencia de source RS es de 1 kiloohmio, al igual que la resistencia de carga RL. La fuente de voltaje de C es de 12 voltios. No hay información sobre la resistencia asociada con la fuente de entrada, por lo que se considera igual a 0. El condensador de acoplamiento de la fuente de entrada es de 100 nanofaradios y el de la resistencia de carga es de 22 microfaradios. Las características del MOSFET de enriquecimiento canal N BS170 proporcionadas por el fabricante son voltaje de umbral igual a 2 voltios y parámetro GFS igual a 320 milisiemens para una corriente de drain de 200 miliamperios. Comenzamos por calcular el punto de operación, para lo cual dibujamos el circuito sustituyendo los condensadores por circuitos abiertos. En primer lugar, determinamos el valor de la constante K aplicando la ecuación K igual a GFS al cuadrado sobre 4ID, lo que da 128 miliamperios sobre voltio al cuadrado. En el circuito de entrada, el voltaje de polarización del gate se obtiene mediante el divisor de voltaje V sub G igual a 2 megohmios por la fuente V sub DD sobre la suma de las dos resistencias, lo que es igual a 8 voltios. La resistencia equivalente en gate es el paralelo de 1 megohmio con 2 megohmios igual a 670 kiloohmios. El voltaje en la resistencia de source es igual a RS por la corriente ID, esto es 1 kiloohmio por ID. Por lo tanto, el voltaje VGS, definido por VG menos VS, es igual a 8 voltios menos 1 kiloohmio por ID, como indica la ecuación 3. Sustituyendo esta expresión en la ecuación de la corriente ID en función de VGS y aplicando los valores dados, obtenemos la ecuación 4. Arreglando términos resulta la ecuación cuadrática 5, cuya solución válida es ID igual a 5,79 miliamperios. Sustituyendo este valor en la ecuación 3 para calcular el voltaje gate source, tenemos la ecuación 6, VGS igual a 8 menos 1 kiloohmio por 5,79 miliamperios, lo que da 2,21 voltios. Y a partir de la ecuación 2, el voltaje de source es 1 kiloohmio por ID igual a 5,79 voltios, como indica la ecuación 7. En el circuito de salida, el voltaje de drain es directamente el valor de la fuente V sub DD. Por lo tanto, VDS es igual a VD menos el voltaje de source, que da 6,21 voltios, como indica la ecuación 8. Con esto, tenemos el punto de operación VGS igual a 2,21 voltios, ID igual a 5,79 miliamperios, VS igual a 5,79 voltios y VDS igual a 6,21 voltios. Se cumple la relación VDS, 6,21 voltios, mayor que VGS menos VT. Por lo tanto, el amplificador está polarizado en la zona de saturación. Para la selección del modelo, dado que no nos han proporcionado ningún parámetro que permita determinar RO, escogemos el modelo simple y calculamos la transconductancia con la ecuación Gm igual a 2 por ID sobre VGS menos voltaje de umbral VT, lo que da 55,14 miliamperios sobre voltio. Pasamos al tercer paso. Tomamos el circuito AC ya desarrollado con las conexiones a tierra en la parte inferior y colocamos los valores correspondientes a este ejercicio. RG igual al paralelo de 1 megohmio con 2 megohmios, esto es 670 kiloohmios, y tanto RS como RL son iguales a 1 kiloohmio, por lo que su paralelo es 0,5 kiloohmios. Utilizando las expresiones ya desarrolladas en las que sustituimos los valores correspondientes, tenemos que la ganancia de voltaje A sub B es igual a 0,965 y este también es el valor de la ganancia total de voltaje A sub BT, dado que la resistencia de la fuente de entrada es igual a 0. Esta es una ganancia menor que 1,
pero próxima a este valor, y el signo positivo indica que la salida está en fase con la entrada. La resistencia de entrada es Rg igual a 670 kiloohmios. La resistencia de salida está dada por Rs en paralelo con 1 sobre Gm, esto es, 1 kiloohmio en paralelo con 0,018 kiloohmios, lo que da 17,7 ohmios. Como vemos, es una resistencia de salida muy baja, característica fundamental de los amplificadores drain común. Y la ganancia de corriente es igual a la relación entre Rg y Rl por la ganancia de voltaje, lo que da 646,55, valor elevado debido a las características de entrada de los MOSFET. Calculadas todas las variables de interés solicitadas, pasamos ahora a escribir las ecuaciones de los voltajes V sub G total de T, V sub S total de T y V sub O alterno de T, si la fuente alterna es una señal sinusoidal de 3 voltios de amplitud y frecuencia 1000 Hz. La ecuación del voltaje total en gate V sub G de T es la suma del voltaje V sub G de polarización, 8 voltios, más la señal alterna suministrada por el generador, igual a 3 voltios seno de 2 pi 1000 T. La señal del voltaje total en source V sub S de T es la suma del voltaje V sub S de polarización, 5,79 voltios, más la señal amplificada, esto es, la entrada multiplicada por la ganancia 0,965, lo que da 2,9 voltios seno de 2 pi 1000 T. Finalmente, el voltaje de salida V sub O es solo la parte alterna del voltaje total de source debido a la acción del condensador de acoplamiento, esto es, 2,9 voltios seno de 2 pi 1000 T. En la lámina tenemos la pantalla de un osciloscopio digital que presenta el voltaje de entrada Vgen en el canal 1 y el voltaje de salida V sub O en el canal 2. El osciloscopio indica que la frecuencia de las señales mostradas es de 1000 Hz. Podemos observar que ambas señales están en fase y que la amplitud de la señal de salida es ligeramente inferior a la de la entrada, corroborando el valor calculado para la ganancia del amplificador. Para calcular el máximo voltaje de entrada sin que se produzca distorsión a la salida, tenemos que trabajar con las rectas de carga del amplificador sobre la característica de salida I sub D versus BDS del dispositivo. A partir del circuito DC que tenemos de nuevo en la lámina, podemos observar que la ecuación en el circuito de salida es 12 voltios igual a BDS más 1 kiloohmio ID, de donde si BDS es igual a 0, ID es igual a 12 voltios sobre 1 kiloohmio, esto es 12 miliamperios, punto ubicado sobre el eje vertical. Y si IDS es igual a 0, BD es 12 voltios, punto ubicado sobre el eje horizontal. Colocando estos dos puntos en la característica de salida, trazamos la recta de carga DC, dibujada en azul, que tiene una pendiente de 1 kiloohmio y sobre la que colocamos el punto de operación en ID 5,79 miliamperios y BDS 6,21 voltios, marcado con la letra A. La recta de carga AC, dibujada en rojo, pasa por el punto de operación, tiene una pendiente igual al paralelo de RS con RL, esto es 0,5 kiloohmios, y corta el eje horizontal en el punto B. El amplificador va a poder trabajar sin distorsión desde el punto A hacia cerca del voltaje donde entra en la zona de triodo para valores de BDS menores de 6,21 voltios, y desde el punto A hasta el punto B para valores de BDS mayores de 6,21 voltios. El intervalo entre A y B lo podemos calcular a partir del triángulo formado por el punto de operación Q y los puntos A y B. El voltaje V sub AB es igual a la corriente del punto de operación, 5,79 miliamperios, por la resistencia de la recta de carga AC de 0,5 kiloohmios, lo cual da 2,9 voltios. Por lo tanto, la variación del voltaje BDS hacia valores más altos no puede ser mayor que 2,9 voltios. En la pantalla del osciloscopio mostrada en la lámina, vemos que al aumentar la amplitud del voltaje de entrada a un valor próximo a 4 voltios, el voltaje de salida en el semiciclo negativo queda cortado en un valor muy próximo a los 3 voltios. Esta distorsión la vemos en el semiciclo negativo porque lo que estamos observando en la pantalla no es el voltaje BDS, sino el voltaje alterno en source, como escribimos en las ecuaciones.
Recordemos que dado que para AC el drain está conectado a tierra, tenemos que BDS es igual a 0 menos BS. El osciloscopio nos está presentando BS, que es igual a menos BDS. Para determinar el máximo voltaje de entrada sin que se produzca distorsión a la salida, dividimos el voltaje de salida máximo entre la ganancia del amplificador, lo cual da I máxima igual a 3 voltios. Comprobemos ahora si la impedancia de los condensadores de acoplamiento es mucho menor que las resistencias a las que están conectados y por lo tanto en AC pueden considerarse como cortocircuitos, ya que no van a afectar la operación del amplificador a una frecuencia de 1 kHz. Calculamos la impedancia de los condensadores con la expresión ZC igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia de 1 kHz por el valor del condensador. Para el condensador conectado en serie con la fuente de entrada, dicha impedancia es 1591,5 ohmios, mucho menor que la resistencia de 670 kiloohmios con la que está conectado. Para el condensador en serie con la resistencia de salida RL, su impedancia es 7,23 ohmios, también mucho menor que la resistencia de 1 kiloohmio. Por lo tanto, ambos condensadores pueden considerarse como cortocircuitos, ya que su efecto es muy pequeño sobre el comportamiento general del amplificador. Al igual que para los amplificadores source común, el funcionamiento de los amplificadores drain común implementados tanto con MOSFETs de vaciamiento como con JFETs es similar, ya que se rigen por la misma ecuación de transferencia, I sub D igual a I sub DSS que multiplica a la expresión 1 menos BGS sobre BGS off al cuadrado. En la lámina tenemos un amplificador drain común con un MOSFET de vaciamiento polarizado con una red de divisor de voltaje en gate y un amplificador drain común con un JFET autopolarizado. Vamos a hacer un ejercicio con el amplificador drain común implementado con un JFET. Para el amplificador drain común implementado con el JFET mostrado en la figura, A. Calcule la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. B. Indique el máximo voltaje que puede aplicarse a la entrada sin que se produzca distorsión a la salida. Como podemos observar, el amplificador está autopolarizado. Tiene conectado entre gate y tierra una resistencia de 10 megohmios. La resistencia de source es de 470 ohmios. La resistencia de carga es de 10 kiloohmios y la fuente de voltaje DC es 12 voltios. No hay información sobre la resistencia asociada con la fuente de entrada, por lo que se considera igual a cero. Las características del JFET proporcionadas por el fabricante son corriente IDSS igual a 10 mA y voltaje de apagado BGS off igual a menos 8 voltios. Para calcular el punto de operación, comenzamos dibujando el circuito sustituyendo los condensadores por circuitos abiertos. En este circuito tenemos lo siguiente. El voltaje en gate B sub G es igual a 0, ya que está conectado a tierra a través de la resistencia de 10 megohmios y no hay circulación de corriente hacia el gate. Por la resistencia de source de 470 ohmios circula la corriente I sub D. Por lo tanto, el voltaje en source B sub S es 0,47 kiloohmios por I sub D y BGS es menos 0,47 kiloohmios por I sub D, como indica la ecuación 1. Al sustituir esta expresión en la ecuación 2, que expresa la corriente I sub D en función de B sub GS, aplicar los valores conocidos y manipular los términos según la ecuación 3, obtenemos finalmente la ecuación cuadrática 4, cuya solución válida es I sub D igual a 4,493 miliamperios, que consideramos igual a 5 miliamperios. Aplicando este valor en la ecuación 1, obtenemos la ecuación 5, B sub GS igual a menos 2,35 voltios. Y el voltaje B sub S es 0,47 kiloohmios por I sub D, igual a 2,35 voltios. Una vez determinada I sub D, en el circuito de salida tenemos que el voltaje drain source, dado por la ecuación 7, es igual a la fuente B sub DD de 12 voltios menos el voltaje en source, lo que resulta BDS igual a 9,65 voltios. Comprobamos que este valor de BDS es mayor que B sub GS menos B sub GS off,
Por lo tanto, el JFET está en la zona de saturación. Con esto tenemos calculado el punto de operación. Para el segundo paso, seleccionamos el modelo de pequeña señal simple y calculamos el valor de la transconductancia, para lo cual, en primer lugar, tenemos que calcular el valor de dicho parámetro cuando el voltaje VGS es igual a 0, mediante la ecuación G sub M0 igual a 2 por IDSS sobre el valor absoluto de VGS off, lo cual da 2,5 mA sobre voltio. Y luego calculamos el valor de Gm correspondiente al voltaje VGS de polarización mediante la ecuación Gm igual a Gm0 por la expresión 1 menos VGS sobre VGS off, lo cual da 1,77 mA sobre voltio. Seguimos con el siguiente paso, para lo cual dibujamos el diagrama del amplificador, sustituyendo la fuente de voltaje DC y los condensadores por cortocircuitos. Al hacerlo, vemos que básicamente tenemos el mismo circuito analizado para el amplificador drain común con MOSFET de enriquecimiento, por lo que tomamos el circuito AC, identificado como circuito 3, en el que todas las conexiones a tierra están en la parte inferior de dicho circuito, y aplicamos los valores correspondientes a este amplificador, tomando en cuenta lo siguiente. El modelo de pequeña señal no incluye la resistencia RO, la resistencia de la fuente de entrada es igual a 0, la resistencia de gate a tierra es 10 megóhms. En la salida tenemos el paralelo de la resistencia de 0,47 kiloohmios con la de 10 kiloohmios, lo cual da una resistencia RP igual a 0,45 kiloohmios. Una vez que disponemos del circuito AC, podemos tomar también las ecuaciones ya desarrolladas en forma literal. Al aplicar los datos disponibles a la ganancia de voltaje dada por la expresión Gm por Rp sobre 1 más Gm por Rp, obtenemos A sub B igual a 0,443. La ganancia de voltaje total A sub Bt también es igual a este valor, dado que la resistencia de la fuente de entrada es 0. La resistencia de entrada es la resistencia entre gate y tierra, igual a 10 megóhmios. La resistencia de salida se calcula también con el procedimiento desarrollado para el amplificador con MOSFET de enriquecimiento y su ecuación es el paralelo de la resistencia de source con la resistencia RO con el inverso de Gm. Como en este caso no existe RO, al sustituir valores tenemos el paralelo de 0,47 kiloohmios con 0,565 kiloohmios, igual a 256,6 ohmios, resistencia relativamente baja. Finalmente, la ganancia de corriente es igual a la ganancia de voltaje por la relación Rg sobre Rl, lo cual da a su I igual a 443, que es una ganancia de corriente elevada. Para calcular el máximo voltaje de entrada sin que se produzca distorsión a la salida, tenemos que trabajar con las rectas de carga del amplificador sobre la característica de salida I sub D versus BDS del dispositivo. A partir del circuito DC que tenemos de nuevo en la lámina, podemos observar que la ecuación en el circuito de salida es 12 voltios igual a BDS más 0,47 kiloohmios por I sub D, de donde si BDS es igual a 0, la corriente I sub D es igual a 12 voltios sobre 0,47 kiloohmios, lo que da 25,5 miliamperios, punto ubicado sobre el eje vertical. Y si la corriente I sub DS es igual a 0, el voltaje BDS es igual a 12 voltios, punto ubicado sobre el eje horizontal. Colocando estos dos puntos en la característica de salida, trazamos la recta de carga DC dibujada en azul, que tiene una pendiente de 0,47 kiloohmios, y sobre la que colocamos el punto de operación en I sub D igual a 5 miliamperios, B sub DS igual a 9,65 voltios, marcado con la letra A. La recta de carga AC, dibujada en rojo, pasa por el punto de operación. Tiene una pendiente igual al paralelo de RS con RL, esto es 0,45 kiloohmios, y corta al eje horizontal en el punto B. El amplificador va a poder trabajar sin distorsión desde el punto A hacia voltajes próximos a la zona de triodo para valores de BDS menores de 9,65 voltios y desde el punto A hasta el punto B
para valores de BDS mayores de 9,65 voltios. El intervalo entre A y B lo podemos calcular a partir del triángulo formado por el punto de operación Q y los puntos A y B. El voltaje V sub AB es igual a la corriente del punto de operación 5 mA por la resistencia de la recta de carga AC de 0,45 kiloohmios, lo cual da 2,25 voltios. Por lo tanto, la variación del voltaje BDS hacia valores más altos no puede ser mayor que 2,25 voltios. Recordemos que en la salida tenemos el voltaje V/S alterno y que el drain está conectado a tierra. Por lo tanto, el voltaje de salida es VSD, lo que significa que su limitación va a ocurrir cuando disminuya 2,25 voltios por debajo del voltaje de polarización. El máximo voltaje que puede aplicarse a la entrada está dado por el voltaje de salida alterno sobre la ganancia del amplificador, lo cual es igual a 5,08 voltios. Como último comentario, el punto de operación de este amplificador no está bien ubicado, ya que da poco margen para producir formas de onda de salida sin distorsión. Es más conveniente ubicar el punto de operación hacia el centro de la recta de carga e inclusive un poco más cerca del origen de los ejes para tener un mayor rango de operación a la salida. En esta sesión hemos analizado los amplificadores lineales implementados con los diferentes tipos de transistores de efecto de campo conectados en la configuración drain común. Las conclusiones de los análisis de estos amplificadores son las siguientes. La ganancia de voltaje es siempre menor que 1, por lo que no constituyen una buena opción para amplificar señales. La entrada y la salida están en fase. Tienen alta resistencia de entrada y alta ganancia de corriente, debido a las características de entrada de los FETs. Pero su característica destacada es su baja resistencia de salida, lo que los convierte en una configuración conveniente para poderles conectar diferentes circuitos de carga y que continúen manteniendo el voltaje de salida deseado. Por lo tanto, estos amplificadores se pueden utilizar en conjunto con un source común para diseñar un amplificador de 2 etapas en el que el source común amplifique la señal de entrada al valor requerido y el drain común, conectado en cascada, ofrezca la baja resistencia de salida necesaria para poder conectar las cargas sin modificar considerablemente el voltaje de salida total del sistema.